Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que el Señor les bendiga. Me alegra que estemos aquí, que todavía no nos vamos con Cristo, aunque eso sí lo rogamos para que el Señor venga rápido, para podernos ir con el Señor, porque esto es, sí, toca seguir orando y pidiéndole al Señor porque agilice la venida del Señor. Buenas noches, bienvenidos los hermanos también que se conectan ahorita, más tarde, mañana o pasado mañana. Bien, hermanos, hoy la verdad que vamos a seguir aprendiendo algo de lo que el Señor nos viene enseñando acerca de cómo las generaciones y todo lo que ha hecho las generaciones son sus obras, están siendo juzgadas o serán juzgadas por el Señor. Es la obra, es el actuar de cada uno de nosotros, si realmente cumplimos, si hicimos fructificar ese don que nos dio el Señor, o lo guardamos o lo enterramos en tierra, como dice el Señor. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando sobre la descendencia, y estamos hablando sobre la descendencia de Sem. Y fíjese que en la medida en que uno va metiéndose en la escritura, uno va encontrando como esos secretos o como la base de todo, y que seguramente nosotros tenemos como la idea de que sí, es la persona, pero de pronto no tenemos como una secuencia, no tenemos un poquito más de profundidad en el conocimiento, y eso nos puede llevar a simplemente a tener como conocimiento como las historias, pero cada una de esas historias que nos da la palabra, que nos enseña la escritura, pues tiene algo que ver con el Señor y su plan de salvación o redención. Nosotros venimos hablando sobre el significado del primer hijo de Noé, el primogénito, aquel que le dieron ese lugar, que ha nacido en su, como dice Génesis 5, dice que los hijos de Noé fueron Sem, Jafet y Cam. Y cuando vino la bendición o vino la situación que se presentó en esta familia, entonces ya el papá vino y estableció una serie de parámetros, una serie de situaciones que va a vivir esa generación. Cuando la Biblia me habla a mí de generación, me está hablando de la descendencia, me está hablando del objetivo de una familia, me está haciendo referencia a una historia que nos quiere contar el Señor. También hace referencia al linaje
al origen, al nacimiento de una persona en particular, el mismo orden de nacimiento que es importante, y que las generaciones hacen referencia a los hijos, porque los hijos son los que van a heredar, los hijos son los que van a continuar con el legado, los hijos son los que van a continuar con la obra o con la tarea que han venido ejerciendo los padres. Lo que ellos tomen de nosotros o lo que ellos en su experiencia vivan, y entonces ya uno puso eso y dice, no, eso no, yo más bien cojo esto. Pero de todas maneras es la descendencia o es el linaje que nosotros tenemos a través de nuestros hijos. Dice que la generación se tiene en cuenta el nacimiento de la persona, el significado que trae el nombre y qué es lo que representa y cuál es el porvenir de este nombre que recibe, las acciones que reciben en esa generación, de esa generación en la tierra, las nuevas costumbres o las tradiciones que continuamos, lo que viene a corregir esa persona que ha sido dada por el Señor que viniera, o simplemente viene a continuar con un legado o un linaje. Vamos a mirar y vamos a analizar lo que significa el nombre de Sem. Nosotros sabemos que en el hebreo la palabra Sem se escribe con la S y con la M, pero la M al final pues tiene otra forma que tiene un significado muy distinto, que tiene un significado más profundo, pero aquí vamos a hablar de otro significado que tiene la letra S, y aquí viene algo extraordinario que nos enseña la palabra, que nos enseña la escritura. Definamos el nombre de Sem. Dice que el significado de Sem es fama, autoridad, cambio, revelación divina y fuego purificador. Dentro de todos los posibles definiciones o conceptos, pues yo tomé como estos, ¿no? También Sem significa el nombre, y por eso es importante que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos es en el nombre del Señor. Y también yo pensaba esta mañana que Sem también tiene un significado que es autoridad, y el Señor siempre le decía, ¿y usted con qué autoridad perdona pecados? ¿Usted con qué autoridad predica de esa manera? ¿Usted con qué autoridad? ¿Por qué? Porque están hablando de algo que fue dado por el Padre al Señor para que cumpliera un propósito de lo que el Señor lo había dejado desde anteriormente. Recuerden lo que nosotros hablamos el jueves. Nosotros hablamos en el culto pasado que la revelación divina tiene que ver con el fundamento. Habíamos hablado la base, el fundamento que nos da el Señor en su palabra en cuanto a la revelación divina, que habíamos estudiado 1 Corintios 3 del 10 al 15. Habíamos hablado que con Sem el Señor colocó un fundamento, colocó un nombre, colocó este nombre con una finalidad, y es que a través de él venía el plan de salvación. Y también lo que vamos a estudiar hoy es que también en Sem estaba el fin de todos los tiempos. A través de Sem, también con el significado del nombre de Sem, viene el juicio de Dios al final de los tiempos. Por eso es importante conocer los nombres, qué significa el color, qué significa todo este montón de cosas, porque eso nos está dando a nosotros un conocimiento del mensaje del Señor. Otro significado del cual nosotros vamos a estudiar hoy es que Sem significa fuego purificador. Cuando nosotros hablamos de fuego en la Biblia, hablar de fuego es hablar de pruebas, hablar de fuego y de las funciones que cumple el fuego, porque el fuego no solamente quema o destruye, el fuego purifica, el fuego santifica, el fuego refina.
Pero lo que vamos a mirar hoy, lo que vamos a trabajar hoy es el fuego que purifica. ¿Qué quiere decir? Que Sem, el nombre de Sem, en su segundo nombre, que significa fuego purificador, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando? Porque no solamente este nombre de Sem, como primogénito de Noé, nos está hablando de purificación, sino que a través de Sem también se estaba estableciendo el fundamento del final de los tiempos, de lo que Dios va a hacer con el fuego, de lo que el Señor va a destruir y va a quemar la tierra con el fuego, como lo dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Pedro lo dijo, dice que ya el Señor ya no iba a acabar o a juzgar la tierra con agua, sino ahora viene a ser por fuego. Entonces vamos a mirar de qué manera el Señor me purifica a mí y de qué manera Él va a purificar la tierra, porque resulta que nosotros, una vez la tierra haya sido pasada por el fuego y venga y el Señor haga su justicia en la tierra, nosotros no estamos acá. Pero la tierra tiene que ser purificada, tiene que ser santificada, tiene que pasar por unos procesos, porque nosotros vamos a vivir aquí. El lugar de nosotros es aquí, pero nosotros tenemos la oportunidad de subir y hablar con el rey, o él bajar a la tierra, porque es que ya todos tenemos el mismo cuerpo. Y ya todos hemos sido juzgados, aceptados, y ahora nosotros tenemos la bonita oportunidad de convivir con Dios toda una eternidad. Por eso el don, la responsabilidad, la tarea que el Señor nos ha dado, es que eso me está preparando a mí para lo que yo voy a hacer cuando venga a vivir eternamente en la tierra. Esos son tareas, son responsabilidades, son simulacros de lo que el Señor nos está poniendo a nosotros, para que cuando ya se acabe todo y ya vengamos a vivir aquí en la tierra, entonces nosotros ya vengamos como con ese conocimiento, como con esa tarea. Yo me puse a buscar, porque me gustan mucho las definiciones, porque a través de las definiciones uno encuentra como la dirección de dónde meterse uno y poder entender. El fuego dentro del español dice que es una emisión de luz y calor producida por la combustión de una materia. En el hebreo, la palabra fuego significa encender, quemar, arder, ardor, incendio y refulgente y otro montón. Entonces fíjese lo que me enseña a mí el Señor, que este nombre, que es el de Sem, viene también a través de él, a través de su linaje, también viene a cumplir una función de ser como un ente purificador. Y eso es lo que viene a hacer el Señor en nosotros. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, nosotros venimos con muchas cosas que no son agradables al Señor. Primero, de pronto nuestras creencias, segundo, de pronto venimos con un caminar errado y equivocado, venimos con un montón de cosas que no son agradables al Señor. Y que por tal motivo el Señor, para que podamos ir al reino y podamos, como decía la canción, nosotros somos peregrinos y somos extranjeros aquí en la tierra. Mientras que el Señor viene a hacer, porque después Él nos volverá a entregar la tierra y nosotros seremos los dueños de Él. Por eso el significado de Sem es fuego purificador. Ahora, fíjense que cuando la palabra de Dios se refiere al fuego, Él está hablando del mover del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Señor o la palabra de Dios me está hablando del fuego, está hablando de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, cuya función del Espíritu de Dios es lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan. Él vino a convencernos del pecado y convencernos de pecado. ¿Por qué? ¿Qué es pecado? El que usted no crea en Él, ese es pecado. Él vino a establecer la justicia, Él vino a
a hacer justicia y a enseñarnos un juicio. Y por eso el Señor viene a convencernos de que nuestras acciones, de que nuestro andar, de que nuestro caminar no es el correcto. Y por eso el Señor lo envió con la verdad para que nos enseñe a nosotros a caminar dentro de la verdad. Y por eso la función del Espíritu Santo en nosotros es la convicción, convencernos, tratar de llevarnos por el camino de la verdad, alejarnos de todas aquellas cosas que en vez de acercarme al Señor, me apartan del Señor. Y también dice que no solamente de convencer, sino la palabra del Señor también me dice que Él viene a purificar la tierra. Él viene a purificar mi corazón. De la misma manera que el Señor viene a purificar la tierra para que nosotros, una vez procesados, juzgados, sentenciados, coronados, y ahora sí venimos con todas las bondades, vivamos en un sitio limpio, puro, como desde el principio el Señor lo había establecido. La otra función que también viene a cumplir el Espíritu Santo como fuego en nosotros es limpiarnos de la maldad, limpiarnos de los malos pensamientos. En la medida en que yo voy conociendo al Espíritu Santo, así como nos enseñaron, así como la gente dependiendo de lo que cada uno nos enseñó del Espíritu de Dios, pues cada uno de nosotros tenemos una relación con el Señor. Si yo la paso más con el Señor en la palabra, pues vamos a tener mayor conocimiento, vamos a tener un vínculo con el Señor, vamos a hacer, como dicen por ahí, cachas con el Señor, y ahí vamos a tener nosotros como privilegios, si se puede decir así, en el conocimiento y en la revelación. Porque si yo no paso tiempo con el Señor, ¿cómo lo conozco? Vuelvo y le repito, ¿cómo conozco los secretos que Dios tiene para conmigo si nosotros no le dedicamos tiempo al Señor? Y la otra función que tiene el fuego purificador que representa el Espíritu Santo en mí es la santificación, la santidad. Fíjense que el Señor nos convence, luego empieza a purificarnos, luego empieza a limpiarnos, luego continúa con la purificación para que podamos tener un contacto con el Señor, para que podamos tener una relación con Él y podamos entender cuál es el propósito, cuál es la tarea, cuál es el objetivo que el Espíritu de Dios tiene conmigo para yo ser una obra agradable al Señor. Fíjense que se dice que el fuego es purificador, porque es que el fuego no solamente purifica, sino aquí dice que también limpia y santifica. Le vamos a analizar y vamos a mirar qué significa que el fuego me purifica a mí, cómo el Señor me va a purificar. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando, o es lo que el Señor está haciendo en nosotros, de hacer la obra purificadora. Se dice que el fuego es purificador cuando cumple una función. ¿Cuál es esa función que tiene que cumplir el Espíritu de Dios en mí? Limpiar, quemar las asperezas, quemar aquello que no le pertenece al Señor. Dice, es quemar toda impureza que existe en los creyentes en el Redentor. Es decir, yo llegué al camino del Señor y resulta que cuando yo llegué al camino del Señor, pues ya uno traía unas experiencias, unas vivencias, unas creencias, unas tradiciones, unas convicciones, cosas erradas que nos enseñaron y que nosotros fuimos partícipes. Entonces, por eso el Espíritu Santo, cuando yo entro al camino, cuando yo le digo sí al Señor, Él empieza a hacer una tarea conmigo. Y lo primero es empezarme a limpiar de las piedritas, de los palitos, de las hojitas secas, de los vidrios, de cualquier cosa que nosotros tenemos en el corazón, y que esos son impedimentos y esas son cosas que no me permiten llegar al camino del Señor. Recuerde lo que yo les enseñé en la semana pasada en los devocionales. Cuando aquel hombre le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Yo quiero servirte, yo quiero seguirte. Y el Señor, ¿qué le dijo? Le habló de las zorras, le habló de los
aves y le dijo, y el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Porque una de las cosas que nos inquietan a nosotros, que nos preocupan y que es el afán de todos los días son las posesiones. Lo que decía Dianita en la oración, nosotros tenemos los ojos puestos en las cosas, en el adquirir cosas, ese es el objetivo en el cual nosotros estamos viviendo. Y eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros entramos y Él empieza a decir, sí, es bueno que usted tenga su casa, su carro, tenga su dinero, pero ese no debe ser su Dios, ese no debe ser nuestra confianza, ese no debe ser el primero en su vida, el primero debe ser el Señor. Ya la demás añadidura, eso ya le corresponde al Señor. Y cuando yo pongo al Señor en primer lugar, pues las cosas en mi casa, en mi vida y en todo, pues va a ser de una manera diferente. Por eso dice que la primera función que cumple el Espíritu de Dios cuando yo acepto al Señor, cuando yo creo en su obra, porque es que el Señor Jesús lo dice en su palabra. Fíjense que este hombre dice, ¿qué debo hacer para heredar la tierra? En la vida eterna. Y el Señor dice, ¿qué es la vida eterna? Le pregunta un discípulo al Señor. Él dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, al Dios único y verdadero, y que me acepten a mí, que crean en mí como el enviado de Dios. Esa es la vida eterna. Y a veces nosotros creemos que es con hacer rituales, ceremonias, religiosidades, como yo entro, y eso es lo que menos le interesa al Señor. Lo que más le interesa al Señor y lo que el Señor busca en nosotros es que nosotros seamos misericordiosos, es que nosotros ayudemos al necesitado, es que nosotros estemos ahí cuando una persona tiene una necesidad, tenga una dificultad, tenga una adversidad, que yo sea su apoyo, que sea ese bastón que necesita la persona que ha perdido su fuerza, que ha perdido la entereza, que ha perdido la fe, que le ha invadido la duda, que nosotros los firmes, dice el Señor, ayudemos a ellos que vienen caminando debido a una dificultad dura y difícil que le ha tocado vivir. Por eso lo que el Señor empieza a hacer con la presencia del Espíritu de Dios en nosotros es sacarnos de todas esas impurezas que me tienen a mí esclavo. ¿Cuál es esa esclavitud? ¿Cuál es la esclavitud que nosotros tenemos? Vuelvo y les repito, el Señor es muy claro, dice que lo que le interesa al gentil es que como, qué bebo, cómo me visto, tengo posesión, tengo dinero. Eso es lo único que le interesa al gentil, es decir, aquel que no sabe que en su corazón mora y habita el Señor si nosotros lo hacemos completamente. Por eso es lo que dice el Señor, lo que el Espíritu Santo quiere liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuáles son esas decisiones erradas y equivocadas que nosotros hemos venido tomando y que ahora son aguijones para nosotros? Que ahora son tropiezo para nosotros. Si no, recordemos lo que dice el Señor cuando Josué no le preguntó al Señor si esos que venían engañando, que traían zapatos rotos, que traían pan mohoso, que traían odres rotos, si los podían ayudar, si los podían aceptar. Y ellos no fueron a la presencia y ahora vinieron a ser, con el transcurrir del tiempo, ahora son aguijones para cada uno de ellos. Por eso nosotros debemos de preguntarle al Señor, debemos de buscar al Señor antes de tomar una decisión, para que esa decisión equivocada, para que esa decisión errada no sea un aguijón y no sea una tortura y no sea un problema todos los días para nosotros. Por eso es importante buscar al Señor. Dice, cuando el fuego del Espíritu Santo quema toda la basura, cuando el Espíritu Santo ya ha sacado, digamos, todas esas ramitas que a usted le gusta el mundo, entonces en el mundo hay el trago, la droga, las desviaciones sexuales y todo eso que nos ofrece el mundo, tal vez usted no está metido en eso, pero sí la Biblia me dice que hay una situación en el mundo que son las negociaciones, que son el dinero, que todo eso es lo que mueve al mundo. Y por eso aquí el Señor está diciendo que cuando a mí se me quita esa avaricia, esa codicia, ese deseo desmesurado por las cosas del mundo,
entonces dice, yo ya tengo la oportunidad de crecer, tengo la oportunidad de acercarme al Señor, tengo la oportunidad de darle el tiempo de Dios, tengo la oportunidad de conocer de Dios, porque ya todas esas cosas, la avaricia, la codicia, todo eso que envolvía mi corazón ya no está. Sí existe la necesidad, porque Dios dice, usted tiene que comer, pues usted tiene que trabajar. Usted tiene que hacer esto, pues usted tiene que... Pero es que resulta que ya eso ya no ocupa el primer lugar. Ya no es el primer lugar todos esos bienes, todas esas cosas que habitaban en el corazón, porque resulta que ahora el Espíritu de Dios me convenció de que hay algo más importante que los bienes. Hay algo más importante que la riqueza en el mundo, sino es la riqueza del Señor. Eso es lo que me enseña el Señor y es lo que me dice la Escritura. Amén. Entonces fíjense que cuando el Espíritu Santo, y yo le permito al Espíritu Santo, y yo me alejo, y yo me aparto, y yo me separo, y yo hago esto, y ya esas cosas no son importantes para mí, sino que yo le doy la prioridad al Señor, entonces el Señor dice, ya usted puede crecer, ya usted tiene una relación, su forma de pensar, su manera de vivir, su manera de obrar, las cosas, ya no es importante lo del mundo, sino ahora es el Señor. Y por eso ya nosotros buscamos de Dios, leemos la palabra, estudiamos la Escritura, le damos el lugar al Señor, le dedicamos un tiempo. Si antes tenía media horita, ahora le dedico 1 hora, ahora le dedico 2 horas. ¿Para qué? Para estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quemó aquello que me quitaba el tiempo para buscar a Dios. Porque ahora el Espíritu Santo llevó, sacó, erradicó, hizo lo que tuvo que hacer. ¿Para qué? Para que yo ahora tenga al Señor en primer lugar. Que ya no tenga que decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo sí lo quiero seguir. Como le dice uno muchas veces la gente, yo voy a seguir al Señor, pero cuando yo cambie, cuando yo tenga dinero, cuando yo tenga esto. Y resulta que si no busca el Señor ahora que no lo tiene, menos cuando usted lo tenga. Y Dios lo sabe. Dios sabe que ese es el proceder de nosotros. Por eso el Señor dice, venga a mí primero. Venga, busque primero las cosas del reino, que las demás cosas vienen por añadidura. Y resulta que nosotros hemos invertido las cosas. Nosotros buscamos las añadiduras, nosotros le damos el primer lugar a las cosas del mundo y por último le damos prioridad al Señor. Que aquí lo que el Señor le está diciendo es, cuando nosotros, vuelvo y les repito, le demos el primer lugar al Señor, que no le digamos, déjeme que entierre a mi papá, déjeme que entierre a mi pareja, déjeme que yo tenga plata, déjeme que le dé la vuelta al mundo y después sí. Entonces el Señor que dice, usted no me sirve. Porque usted está teniendo otras cosas en su corazón más que yo. Y todo eso que usted anhela, todo eso que usted quiere, Dios se lo puede dar dentro del camino del Señor. Y de mejor calidad y de mejor forma, porque viene de la mano del Señor. Porque viene de la mano del Rey, del dueño del oro, de la plata. Y muchas veces nosotros creemos que por mi propio esfuerzo, que por mi propia ínfula, que por mi propio caminar, entonces yo voy a tener lo que anhela mi corazón. Dice el Señor, entonces yo ya voy a tener la oportunidad de nacer espiritualmente, de crecer en el Señor y de ¿qué? Y de fructificar. De ya mis frutos no son de la carne, ya mis frutos no son del cuerpo, ya no es ni las obras de la carne, sino ahora es el fruto del Espíritu de Dios. Ya es la paz, ya no es la contienda, ahora es el dominio propio, no es el descontrol, la ira y el enojo. Ahora ya nuestro temperamento, nuestra alma y nuestros procederes son distintos. Porque nosotros ya, el Espíritu Santo ha quemado esas impurezas. El Espíritu Santo me ha convencido que no es bueno que nos enojemos, que peleemos, que digamos vulgaridades, que querramos acabar el mundo porque no tengo lo que yo quiero. Pero fíjense que eso es importante, que cada uno de nosotros miremos qué tipo de relación tenemos con el Espíritu del Señor.
si Él mora aquí, como dice el Señor. ¿Y cómo sé que el Espíritu Santo mora en mí? Por su fruto. Eso lo dice el Señor, por el fruto que nosotros damos en un momento, en una oportunidad, en una situación. En ese momento es donde usted está diciendo, realmente el Espíritu de Dios está conmigo. Realmente el Espíritu Santo controla mi vida. Realmente no es mi loca de la casa la que ejecuta, la que obra, la que hace, la que planea, sino ahora mi mente está siendo controlada por la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa el fuego purificador en la palabra de Dios? Dice, el fuego, fíjense que aquí encontré en San Google, como dice Cristian, ¿qué significa la palabra fuego en el lenguaje secular? Y dice, el fuego se da cuando se unen tres elementos. Y yo dije, bueno, Señor, aquí en la parte natural o en la parte del mundo me dice que el fuego se da cuando aparecen tres elementos. Y el primer elemento es la materia o en la combustión, es decir, ¿qué es lo que voy a quemar? ¿Qué es lo que me va a servir a mí para encenderlo? Si es la madera o qué tipo de elemento voy a formar yo un fuego. Y dice que el primero es la materia o el combustible. Otra cosa que aviva el fuego, que es importante para el fuego, es el oxígeno o el aire. Y lo tercero es el calor. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído que debido al calor que se está viviendo se formó un incendio, ¿cierto? Nadie lo prendió, pero es que estaba la paja, estaba el aire y estaba el calor del día y estaba el sol abrasador o el calor tan tenaz que terminó incendiándose todo un bosque. Y esos son los tres elementos que se forman o que son necesarios para crear o para formar un fuego. Dice, cuando se unen estos tres elementos, se produce el fuego o la combustión. ¿Cómo hago yo? Eso es la parte natural. Pero ¿cómo hago yo para que el fuego del Espíritu de Dios se avive? ¿Cómo soplo? Porque cuando usted prende un fuego, usted tiene que soplar para que el fuego no se apague, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para que ese fuego en nosotros permanezca avivado? Para que ese fuego esté en nosotros cumpliendo la tarea de limpiarnos, purificarnos, santificarnos y hacer la tarea que el Espíritu de Dios está llamado a hacer con nosotros. Fíjense que dice, el fuego del Espíritu del Señor se enciende cuando nosotros tenemos tres cosas. Si yo estoy en el mundo, yo no tengo el fuego del Espíritu de Dios. El fuego del Señor no está conmigo porque yo estoy en el mundo, yo estoy practicando, estoy en adulterio, en fornicación, practicando lo que no es del Señor. Luego no está el fuego del Espíritu Santo en mí, porque si estuviera en mí, ese fuego, esa presencia del Espíritu de Dios me va a atizar o me va a mover o me va a llevar a que me esté diciendo, no lo haga, no lo practique, no vaya, no haga eso. ¿Por qué? Porque va contra la palabra del Señor. Pero si yo estoy en el mundo, yo no tengo el Espíritu de Dios. Si mis obras son en el mundo, ¿de qué me va a hablar a mí el Señor si es que mi mente solo tiene la carne? Es que mi mente solo se mueve la avaricia y la codicia. Y por eso aquí la palabra, yo pensé, decía, bueno, Señor, la materia o la combustión en nosotros, ¿qué es? Y dice que la materia o lo que hace encender el fuego es mi fe. La fe es como el combustible. Es esa semilla, es esa acción, es ese creer en el cual yo digo sí al Señor. Y cuando yo le digo sí al Señor, entonces el Señor empieza ¿a qué?
a hacer que esa semilla de mostaza que fue colocada en el momento en que yo le dije, sí quiero seguir, sí quiero servir, sí quiero estar con usted, entonces el Señor empieza a hacer crecer la semilla de mostaza, para que crezca, para que pueda soportar todo lo que viene cuando he tomado la decisión de seguir al Señor. Cuando he tomado la decisión de ser un seguidor del Señor. Porque fíjese, hermano, lo que me enseña la Escritura. Porque yo, leyendo la palabra en Lucas, he entendido cosas importantes. Yo digo, Señor, qué cosas tan bonitas que usted nos revela cuando uno lee la Escritura, cuando uno dice, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? ¿De qué manera me vas a edificar? ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor? Y fíjense que la Escritura habla de que hay 3 tipos de seguidores del Señor. Y eso lo vimos en la oración de la semana pasada, si usted lo escuchó. Que está aquel cuando él dice, Señor, ¿qué debo hacer para buscar la vida eterna? Y el Señor le dice, y luego invita a otro, ven, sígueme. Y él le dice, espere que entierre a mi papá primero. Y luego dice otro, ven, sígueme. Sí, pero es que espere, me despido de mi casa. ¿Y qué le dice el Señor? No me sirve. Porque siempre nosotros estamos poniendo argumentos cuando el Señor nos llama a servirle. Cuando el Señor me llama a ser un seguidor. Porque cuando usted le dice al Señor, quiero ser un seguidor, quiero servirte, quiero caminar contigo, y cuando pasamos las pruebas, cuando pasamos las dificultades, cuando pasamos las adversidades, entonces entramos a un segundo plano, entramos a la escogencia. Y la escogencia quiere decir que el Señor dice, de acuerdo a su caminar, de acuerdo a lo suyo, ahora le voy a entregar una responsabilidad. Le voy a entregar un ministerio, le voy a entregar una tarea, le voy a entregar esto. Y eso fue lo que hizo el Señor. Porque una cosa es que usted esté sentado ahí, otra cosa es que usted esté llamado a servir. Una cosa es que el Señor lo llame a usted a que camine con Él, y otra más distinta o un poquito de crecimiento cuando el Señor le entrega a usted una responsabilidad. Y eso me lo dice la Escritura. Me lo enseña la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor me va a dar a mí una tarea si yo no busco de Dios? ¿Cómo el Señor me va a entregar a mí que yo sea un administrador de dinero cuando ni siquiera yo cumplo con lo que le corresponde al Señor? Si no soy fiel en lo poquito, menos el Señor le va a entregar a usted un montón de dinero cuando sabe que usted no lo va a hacer. Y por eso aquí el Señor está diciendo, y yo decía, Señor, vea qué bonito, usted me enseñó los argumentos que nosotros tenemos para ser un seguidor de Cristo. Pero ahora el Señor me enseña, que son las oraciones de esta semana, ahora usted me enseña qué hace un verdadero siervo del Señor. ¿Cuáles son los argumentos que tenemos nosotros que hemos sido llamados al servicio? Ya no fuimos llamados simplemente a estar ahí. Ahora fuimos dentro de todo, como dice el Señor. El Señor dice, usted me sirve para que predique, usted me sirve para que vaya a orar por los enfermos, usted me sirve para que apoye la obra, usted me sirve, y esa es una escogencia dentro de toda la multitud. Y como Dios me ha dado algo especial, una responsabilidad, un ministerio, una tarea, una enseñanza, una alabanza, una prédica, y usted ha sido seleccionado por el Señor. Y por esa selección que el Señor le ha dado, Dios lo prepara. Dios lo instruye, dándole autoridad en su palabra, dándole un nombre de responsabilidad, poniéndolo en estima y buen nombre delante de los demás. Eso es importante, hermano. Yo decía, Dios, ¿realmente nosotros le estamos sirviendo al Señor de corazón?
Realmente la tarea que nos ha delegado el Señor de ser sus predicadores, de ser su profeta, de ser el pastor, de ser el evangelista, ¿lo hacemos con amor o estamos haciendo lo que hicieron los dos servidores en el templo que pasaron por un ladito y que no ayudaron a aquel que estaba moribundo? Eso nos enseña la Escritura. Y yo decía, Señor, son tres. Aquí los tres tienen argumento. Aquí el Señor está juzgando y le está diciendo, aquel que nos ha puesto aquí delante de ustedes con una responsabilidad, ¿cuáles son los argumentos? Para no servirle, para no predicar, para no enseñar, para no cumplirle algo que me dijeron, usted puede predicar, usted puede hacer esto, y usted diga, no. Déjeme que es que yo tengo muchas cosas en mi casa. Es que tengo muchas tareas y no, ahorita no tengo tiempo para el Señor. Grave, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos anteponiendo la responsabilidad de allá afuera y le estoy diciendo al Señor, Señor, yo mejor me voy de ladito. Yo me voy aquí, por un lado del camino, no quiero servirle, Señor. Y eso es grave, hermano. Porque usted está despreciando el llamado del Señor. Usted sigue ahí sentado. Y estar sentado no me ayuda a crecer. Estar sentado, solamente ser un oyente, no me ayuda a crecer, ni a fortalecerme en mi fe, ni a caminar de acuerdo a lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo sé si realmente ese granito de mostaza que el Señor sembró en mí cuando yo le dije, sí quiero seguir, sí quiero creer, sí quiero aceptar, sí reconozco que solamente hay un Dios, sí reconozco que Cristo es el Hijo del Señor? Y ahí empieza el proceso del Señor con nosotros. Por eso aquí el Señor está diciendo, es la fe, es el primer elemento que el Señor va a colocar en usted. ¿Para qué? Para que crezca, se desarrolle, para que en el momento de prueba, de hambre, de enfermedad, de cualquier cosa, usted sea firme. Y que no nos pase como muchos que salen corriendo cuando el Señor empieza a apretar las tuercas. Cuando el Señor le dice, no. Y tal vez no es que el Señor no le diga ahorita, le está diciendo no. ¿Por qué le está diciendo que no? Porque usted no está preparado, usted no está capacitado para que Él le entregue algo que usted está buscando, pero que usted ahorita no está en la capacidad. Es como usted le entrega a un niño de 3 años una tarjeta de crédito, vaya a ver qué compra. O que le entrega lo que hacen los padres de hoy en día para no responsabilizarse de sus hijos. Le entregan una tablet o le entrega, y los niños están más metidos en eso que ni siquiera usar los juguetes que tienen. Y el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos. Por eso aquí el Señor dice que el primer elemento en la tierra es el material que se consume, el material que se prepara para encender el fuego. Y en nosotros el primer material el primer recurso o lo primero que el Señor nos da es el granito de mostaza, que lo voy a sembrar en usted y voy a empezar a trabajar. ¿Para qué? Porque el agua, el sol, las inclemencias y todas las cosas hacen que eso germine. Si la semilla no tiene contacto con la tierra, si la semilla no recibe el calor, si la semilla no recibe el frío, la semilla no va a crecer. La semilla no va a germinar. Por eso las semillas y las plantas todos los días están en su lucha, luchando con los bichitos, luchando por el que pasa en el camino, el que vino, si es alimento para elefantes, si es alimento para lo que sea, ahí está. Pero aquí el Señor está diciendo que el primer elemento para que el Espíritu del Señor esté en usted se llama la fe. Por eso lo dice la Escritura, sin fe y sin paz no le agradamos al Señor.
Entonces, ¿cómo empezamos a caminar si nosotros no tenemos fe? Si no empezamos a desarrollar la fe. La fe no es que usted vaya a la droguería, deme una pastillita de fe. No, la fe usted la consigue en la medida que usted camina, en la medida que usted busca de Dios, en la medida que usted se enfrenta a los problemas, en la medida que usted ora, en la medida que usted hace la obra del Señor y Dios lo respalda. Usted dice, sí, Dios está conmigo. No importa lo que diga aquí, no importa lo que diga allá, es el Señor el que tiene la palabra. Es el Señor el que dice las cosas, no el hombre. El hombre puede decir misa si quiere, pero la palabra, las disposiciones, las respuestas y todo es del Señor. Pero ¿cómo me va a dar a mí el Señor favoribilidad si yo no estoy con Él, si no le busco? Si no leo la escritura porque me da jartera o me da pereza o porque es festivo, entonces no lo voy a hacer. Más bien el lunes empezamos otra vez, Señor. Pero pasa el lunes, el martes y a usted se le olvidó, porque eso sí, rapidito se olvida. Se pierde muy rápido el hábito de leer la escritura. Usted puede llevar mucho tiempo y usted deja un día y al otro día usted ya no lo quiere. No queremos leer la escritura. ¿Por qué? Porque ya se enfrió. Saque un hielo y póngalo. ¿Cuánto dura un hielo ahí en el calor de la cocina? Ahí afuera, no en el frío. En un momentico se derrite. Y usted después que toca volverlo a meter a la nevera para que vuelva, pero seguro lo mete en otra vasija y ya tiene otra forma. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El otro elemento es el aire o es el oxígeno. Ese aire o ese oxígeno de lo que se necesita para encender el fuego es cuando yo le digo al Señor sí. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, es el descenso del Espíritu Santo sobre y dentro de cada uno de nosotros. Ese es el oxígeno. No sopló el Señor en nuestra nariz el aire para que hubiese vida en nosotros. Por eso el Señor está diciendo que el oxígeno o el aire para que se forme el fuego es el descenso del Espíritu de Dios. Ya está la semilla, ahora viene el descenso del Espíritu Santo como fuego, como lengua de fuego. ¿Para qué? Para darle el calor. ¿Cómo nacen los niños en el vientre? ¿Qué nos pasa a nosotros? Se nos subió la temperatura, ¿cierto? Porque cuando uno está embarazado, la temperatura del cuerpo se sube. Porque el calor que se sube en nosotros, ese calor, esa temperatura que tenemos, por eso sentimos tanto calor. ¿Por qué? Porque la temperatura subió y ese calor es lo que hace que lo que hay dentro de nuestro vientre se forme. ¿No, ustedes no han visto los animales, las aves, cómo se sientan o cómo se ponen sobre sus huevos? Porque es el calor lo que hace que el huevo se geste. Eso es lo que me enseña la escritura, hermano. Por eso aquí el Señor está diciendo, el descenso del Espíritu Santo depende si nosotros caminamos con el Señor. Yo le dije sí. Y ahí vino el Señor, a ver, vamos a trabajar, vamos a limpiar, vamos a usar las herramientas que necesita para poderle sacar de usted, de su vida, lo que no sirve. Los argumentos que tenemos para no, ni seguirle, ni servirle. Por eso el Señor dice, no te conozco. No te conozco. Señor, pero yo iba todos los domingos. Eso sí, llegaba tardecita, pero llegaba. Pero usted, no le conozco su timbre de voz. Ay, no, es que a mí no me gusta leer. Es que a mí no me gustaba escuchar. Pero sí se la pasaba escuchando canciones del mundo. Para eso sí los audífonos estaban dispuestos, ¿cierto? Entonces fíjense que lo que me habla a mí aquí, que el otro elemento para que dentro de mí se mueva y el fuego purifique mi tierra, purifique mi corazón, es el Espíritu de Dios. Y el tercero dice que para que haya fuego, ¿qué se necesita? El aceite, para que permanezca ese fuego, porque dice aquí
que es el calor. ¿Y qué produce el calor? La quema del aceite. Es la presencia, es el aceite, es la llenura, es mi caminar, es mi obrar en el Señor. Así como para que haya fuego en la tierra se necesita la madera, se necesita el oxígeno, se necesita el calor. Para que haya fuego, en nosotros se necesita la fe, el descenso del Espíritu Santo, y también se necesita el aceite para que el fuego permanezca en nosotros. ¿O no lo dice el Señor cuando le mandó a Moisés hacer el candelero? No puede permitir Moisés que el candelero se apague. No puede dejar. Por eso la canción, cuando la puso Dianita, me sentí respaldada por el Señor. Usted no puede dejar que la luz se apague de su vida. Por eso necesitamos la presencia del fuego del Señor. Usted no puede dejar que la luz que representa el Señor, que representa la enseñanza, que representa el Espíritu de Dios, usted no lo puede dejar a un lado porque se apaga. Y por eso aquí dice que el otro elemento que nosotros necesitamos es el aceite, pero ese aceite, ese fuego, ese elemento, ¿cómo se enciende? Porque usted puede tener el aceite, pero ¿usted cómo lo enciende? Hay que encenderlo. Y resulta que para que mi fe, el Espíritu descienda y el aceite mantenga encendido, yo necesito algo, que es lo que el Señor mandó a su Hijo, el amor de Dios, para que encienda mi corazón. Necesito el amor de Dios. Necesito el abrazo del Señor. El fuego que abraza, dice la Escritura. El fuego abrasador del amor de Dios. Ese abrazo que el Padre nos da y que nosotros sentimos su calor, que sentimos su protección, que sentimos que estamos con Él independiente de la situación, hermano. El amor de Dios, el amor que el Señor tiene sobre nosotros, se dará, se encenderá, permanecerá en esos elementos que nos dice el Señor. Así como le decía, la fe es el combustible. El oxígeno, el aire, es el descenso del Espíritu Santo. Y el aceite es el amor de Dios como calor abrasador que emana del corazón de Dios hacia el nuevo creyente. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Tenemos el amor del Señor. Usted y yo amamos al Señor. Dios sí nos ama. Él ama a su creación. Por eso entregó a su Hijo. Pero nosotros amamos al Señor. Amamos al Señor con el corazón. Amamos al Señor con la mente. Amamos al Señor con nuestra voluntad. Amamos al Señor entregando lo mejor de nosotros para Él. Él entregó lo máximo. Él entregó algo que nadie es capaz de hacer. Porque ¿quién entrega a su hijo por rescatar a otro? Nadie. Seguramente uno dice, no, que cada cual cubra su pecado, ¿no? Y yo, ¿por qué voy a entregar a mi hijo? ¿A razón de qué? Decimos nosotros. Y sin embargo, Dios lo hizo. Ese abrazo, ese fuego abrasador. Ese calor que sentimos cuando oramos, ese calor, esa voz audible, ese susurro, esa protección, eso que sentimos, que sabemos que Dios está con nosotros. No importa la prueba, hermano, no interesa la dificultad. Eso es lo que significa Sem, como fuego purificador. No solamente Sem significa la revelación que estudiamos la semana pasada. Aquí está significando el fuego, la presencia del Espíritu Santo en la tierra, la presencia del Espíritu Santo en el juicio que viene y que está próximo a venir, que es el fuego que caerá del cielo. Pero nosotros no estamos aquí. Así como el Señor trajo el juicio sobre la tierra en agua, pero ¿qué hizo el Señor? Sacó los suyos.
sacó los suyos, los guardó. ¿Y quién recibió el juicio? Los que no quisieron, los que no aceptaron, los que se burlaban del Señor. Los que para ellos era más importante su carne, era más importante las cosas que el mismo Señor, y lo que le estaba diciendo Noé, que se aproximaba un juicio de Dios. Y aquí el Señor nos tiene avisado desde antes, desde Sem, el Señor ya tiene avisada a la tierra lo que viene para la tierra. Que nosotros no sepamos, que nosotros no entendamos, eso no es problema de Dios, porque para eso Él dejó la Escritura. Por eso Él dice escudriñe, por eso Él nos manda a orar, por eso Él nos manda a apartarnos y a separarnos del mundo, de sus deseos y sus pasiones, para que Él le pueda decir, venga, yo quiero purificarlo, quiero santificarlo, porque yo quiero que usted esté en mi presencia. Yo quiero poder que usted me vea y yo lo pueda ver. Porque la naturaleza de pecado, ¿será que el Señor, por eso el Señor se fue cuando Adán y Eva cometieron falla? Porque la santidad de Él no podía estar en medio del pecado. En medio de la desobediencia salió y se fue. Y no volvió. Por eso mandó al profeta, mandó acá a los mensajeros, mandó al Señor, y ahora nosotros estamos esperando la venida del Señor. Y es lo que me está diciendo ahí el Señor, hermano. Cuando estos tres elementos se enciende la llama en y sobre nosotros. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto y espérenme allá. Yo voy, espérenme. Y esperen allá, porque vendrá la promesa del Señor. Y allá se les apareció donde ellos estaban y ya pedido, ¿sabe qué? Aquí ya terminó mi tiempo en la tierra, ya cumplí con el propósito, ya cumplí con la tarea, ahora me voy para que pueda venir la verdad, para que pueda venir el Espíritu de la verdad, para que nos guíe, para que nos forme, para que nos instruya, para que cambie de nosotros las cosas de la tierra, las cosas de la carne, por las cosas del Espíritu. Por eso es lo que dice el Señor. Estos tres elementos, la fe, el Espíritu Santo y el amor de Dios, son los elementos que yo necesito para permanecer con el Señor, para sentir el fuego que me purifica, para que el Espíritu de Dios se pueda mover. Porque ¿qué lleva a que el Espíritu de Dios se mueva? La obra de amor que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Porque eso es lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros, una obra de amor. Una obra donde nos parezcamos a Él, que la imagen de Él, nosotros seamos imagen de Él. Tengamos proyección, que Él sea proyectado en nosotros. Es lo que me enseña la Escritura. Ahora, fíjense lo que dice, cuando se unen los tres elementos, se enciende la llama en y sobre nosotros, para que la semilla de mostaza inicie su crecimiento, con cada prueba que pasamos, para demostrarnos a nosotros mismos qué tan fuerte, qué tan seguros, qué tan convencidos estamos de la obra del Señor en nosotros. Que lo que estamos viviendo, sea lo que sea, no es porque Dios no le ame, no es porque Dios se le olvidó. Porque es que la gente, yo no lo he encontrado en la Biblia, dice, cuando Dios no habla es porque está trabajando. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo no he encontrado eso. Cuando el Señor calla es porque está trabajando. Yo no he encontrado eso en la palabra de Dios. El día que el Señor se calla, esto se cae, hermano. Porque el diablo entra a trabajar. ¿Cómo se va a callar el Señor si la palabra de Él es la que ejecuta? ¿Cómo es que el Señor se va a callar si es que la palabra de Él es la que da vida, si es la que ordena, es la que le está diciendo a todas las cosas que tienen que funcionar? Entonces, ¿por qué la gente dice eso? Digo, Señor, ¿de dónde sale tanta mentira? Y la gente repite. Y hay una canción por ahí que dice que el Señor está callado, guarda silencio porque está trabajando. Y yo decía, yo como que no creo eso.
Yo no, Señor, yo sí le digo, no calle conmigo, Señor, hábleme, dígame, exhórteme, dígame lo que sea, porque si usted se calla, quiere decir que usted se volteó, porque eso es lo que dice, para yo no verla pecar, yo me volteo, y usted mira a ver qué hace. Y yo no quiero que Dios dé la espalda a mi vida. Que no digamos cosas, eso sí, él iba a decir, sí, Glorita, gracias. O sea, él sí dice, calla delante de mí, pero él no se calla, imagínense. Y trabajando, si es que él, ¿cómo trabaja? Él no es mudo, con señales. No, él tiene que hablar porque la palabra de él es la que crea. Recuerda lo que nosotros vimos ayer, la palabra. ¿Por qué la tierra dice que estaba en desorden? ¿Por qué la tierra estaba vacía? Porque él no había dado la palabra, porque él no había dicho, sea, fructifique, multiplique, aunque estaban todas las cosas, pero no tenía el espíritu de vida. No había dado el Señor la orden de la palabra para que cumpliera la función en las semillas, en las plantas, en los animales y en todo lo que se mueve en la tierra. Y mientras Dios no hable, mientras Dios no dé la palabra, las cosas no se ejecutan. Porque el Espíritu, ¿cómo se mueve? Si la palabra de Dios es el Espíritu, dice la palabra. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros estamos. Préstele mucha atención a las canciones. Preste mucha atención a lo que usted escucha. Porque son muchas herejías. Dígale al Señor que no se calle, más bien usted calle en su presencia cuando está orando. Señor, aquí me quedo, que hoy no tengo nada que decir. Señor, aquí estoy callada, mire a ver usted de qué manera, y cuando usted se da cuenta, usted está como una lora y contándole todo al Señor. Entonces fíjense lo que dice aquí el Señor. El Señor dice, Él está mirando, Él está analizando cada situación, hermano, cualquiera que sea, es porque Dios nos está haciendo fuertes. Dios no necesita, por eso dice, el débil diga fuerte soy. Tengo que oírme, tengo que decir, Señor, hazme fuerte. Pero ¿cómo si usted no quiere obedecer? Pero ¿cómo usted no quiere pasar la prueba? Pero ¿cómo usted no quiere hacer? Entonces, ¿cómo va a ser fuerte? ¿Cómo los niños aprenden a caminar con seguridad? Párese, mijito, que el mundo no está roto, y el chino se dio un tustazo, se cayó. Y uno dice, párese, no ha pasado nada. Y uno escuchó ahí el totazo ahí que se dio. Se levanta el chinito y sigue caminando. Eso es lo que dice el Señor. Párese, sacúdase el polvo y siga. Porque a través de cada caída, a través de cada situación que nosotros hemos hecho mal, me tiene que servir a mí para que la próxima decisión, para que la próxima situación, yo lo piense mejor. Para que yo diga, es mejor quedarme durmiendo o mejor me voy a la iglesia. Es mejor quedarme aquí haciendo nada y echando globitos que irme a la casa del Señor. ¿Qué es lo mejor? El Señor dio una orden, el Señor dio una disposición, y si lo dice Pablo, no se deje de congregar. Busquemos. A menos que sea algo extraordinario, que usted se haya muerto y no puede venir. Aquí la traemos y le hacemos el culto. ¿Sí o no? Aquí traemos su cajón, su ceniza, lo que quiera, y ahí le hacemos el culto. Pero la traemos a la iglesia para que sea su última morada. Y dice aquí, esa luz, ese encender, ese mover, ese pedacito de fuego que están haciendo nosotros, esa seguridad que nosotros estamos teniendo, porque sabemos que el amor del Señor está conmigo. ¿Qué siente usted cuando usted abraza, cuando su esposo la abraza, cuando su hijo la abraza, cuando usted abraza a otra persona? Sentimos el calor, ¿cierto? Sentimos ese fuego, sentimos algo en nosotros que nos lleva a sentirnos seguros. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar con el Señor para sentir todo el día que estamos siendo abrazados por el amor y por el fuego del Señor, representado en su espíritu. Por eso dice el Señor, dice, esa luz se mantendrá encendida en la medida que mantengamos nuestra vasija con el aceite suficiente para que la llama permanezca encendida. Si yo no leo la escritura
Yo puedo tener aceite, puedo tener la mecha, puedo tener la vasija, pero el fuego, ¿dónde está? ¿Qué me lleva a mí? Lo que dice la Escritura. El amor de Dios, que el amor del Señor es abrasador, es un calor, y ese calor me enciende. Cuando usted piensa en esa persona que usted ama, usted siente algo acá, ¿cierto? Es que lo amo con el corazón. No, no es con el corazón, es que usted lo pensó y aquí lo sintió. Pero las cosas son aquí en la mente. Por eso el Señor habla de la mente. Usted pensó en esa persona y usted lo siente acá, porque esa es la ideología. Esa es la forma como se sienten las personas. Porque usted dice, es que sentí y pensé. No, ¿cómo así que sentí y pensé? Si es que el Señor dice que las cosas se piensan primero y luego se sienten. Y luego se moldean y luego se le dan la forma. Pero las cosas nacen primero en mi corazón. ¿Para qué? Nacen, ¿pero por qué? Porque usted pensó. Por eso el Señor dice que cada uno de nosotros somos un pensamiento de Dios. Dice, si nosotros no mantenemos la luz encendida y no hay suficiente aceite en nuestra vasija, puede llegar la oscuridad a mi casa, puede llegar la oscuridad a mi vida. Si yo no le estoy echando aceite que representa la palabra, que representa el Espíritu, que representa el amor de Dios, pues yo me voy a enfriar. ¿Qué es lo que le ha pasado a mucha gente? Se ha enfriado. Y vaya que cuesta trabajo volverlo a calentar. Vaya que cuesta trabajo volver a iniciar con el Señor. Volver a ponerle ese amor, esa diligencia para venir a la casa, para orar, para buscar, para cumplirle al Señor lo que está escrito en su palabra. Nos cuesta trabajo, hermano. Y entonces decimos, es que me da pena, no quiero volver porque me da pena. No, ese es un argumento suyo, porque usted no quiere volver, porque no quiere encaminarse, porque le parece más fácil estar allá como Marta, barriendo, trapeando y cocinando. Y aquí el Señor le dijo a María, ella ha escogido la mejor parte. ¿De qué le sirve? Usted se va y los tiestos quedan ahí, y seguro la que se queda, eso no le interesa, y usted sí se fue amargada, resentida, con un ataque al corazón, porque la persona no hacía lo que usted quería. Y así no es, hermano. Por eso dice, evite la oscuridad que llegue a su corazón. Evite la oscuridad, hermano. Evite que las tinieblas visiten su corazón. Evite que las tinieblas lleguen a su casa. Si yo estoy encendida, si yo estoy caminando, si yo estoy obrando, si yo estoy haciendo, las tinieblas no llegarán a mi casa. Y aunque pasen, como pasó en el pueblo de Israel, las tinieblas estaban en la casa del pueblo del Señor. No, porque allí había luz. Porque allí estaban encendidas las teas, porque allí estaba encendido el fuego, pero las otras eran tan densas, tan fuertes, tan controladas, que la gente podía palpar las tinieblas. Yo decía, Señor, eso debe ser tenaz, que uno pueda tocar como se toca esto o aquello. Las tinieblas, la oscuridad se puede tocar, Señor. Así serían de densas. Y usted puede tocar la oscuridad, claro que sí, cuando usted se va a pecar, usted está en la oscuridad. Cuando nosotros hacemos lo incorrecto, estamos tocando la oscuridad, estamos permitiendo que la oscuridad esté en mi corazón. Estoy haciendo lo que la Biblia me dice, no, pero yo lo estoy haciendo. Luego le estoy permitiendo que la oscuridad esté en mi casa, esté en mi corazón. Y dice, y así evitar que la oscuridad llegue a nuestras vidas nuevamente. ¿Qué nos dijo el Señor? Que si nosotros sacamos ese espíritu, que si nosotros sacamos esa situación de nuestra vida y usted no sella y usted no hace lo que nos enseñaba este Señor cuando sacábamos la piedrita que queda un hueco, que sacaba el palito y que quedaba la forma, si no cerramos, si no sellamos, si no lo hacemos, queda un vacío. Y cuando se meta la prueba, cuando se lleve al fuego, se lleve al horno, ¿qué decía él que pasaba con la vasija? Por ahí se corre el riesgo de que la vasija se dañe. Si yo no hago, cierro esas puertas, cualquiera que sea, no las cierro y no le digo al Espíritu Santo, ciérralas, Señor, ciérralas, Padre. Yo no quiero seguir en lo mismo.
acalla mi carne. Y el Señor lo hará, y seguro que el enemigo, aunque venga a tocarle a su puerta, usted le dirá que no. Aunque el enemigo quiera venir a entrar a su casa, a quitarle su paz, a quitarle su parte financiera, a hacer cosas con su familia, no podrá entrar, porque saldrá el escudo, saldrá su fe, saldrá el que mora y el que pelea y batalla por usted, que es la fe que usted tiene en el Señor. Y por eso aquí el Señor dice, no le dé la oportunidad a las tinieblas que vuelvan a su casa. No le deje que el diablo nuevamente tome el control de su mente a través de los dineros, a través de la avaricia, a través de la codicia. Dígale, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a buscarle. No interesa que el agua me llegue al cuello. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor, muchas cosas van a suceder. El enemigo, que es nuestro opositor, van a empezar a surgir. Y él va a empezar a moverse como serpiente a todos los lados. ¿Para qué? Para que usted no siga el camino del Señor. ¿Por qué no dejamos de comer unos días a ver qué nos pasa? ¿Por qué dejamos de leer la Escritura? ¿Por qué dejamos de venir a la congregación? Si esto nos fortalece a todos. Todos aquí unidos, los que estamos aquí y los hermanos que nos acompañan allá en la red. Y es lo que dice aquí el Señor en su palabra. Dice, en el tabernáculo jamás debía dejarse apagar esa luz, ya que ella representa la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? El Mesías. Él es la luz. Él es la luz del mundo, y cada uno de nosotros somos luz para el mundo, para los que están allá afuera. Ya nosotros no estamos en la oscuridad, porque el momento en que yo le dije sí al Señor, entonces ya el Señor, ahí va la semilla de mostaza, venga a ver el aire, el descenso del Espíritu Santo como lengua de fuego, encendió la hoguera. Ahí está el aceite, ahí está la palabra, ahí está mi amor, ahí está mi fuego, está mi abrazo, ahí está, sígame y yo estoy con usted. Es lo que dice el Señor, no deje apagar su lámpara, hermano. Porque la Escritura en el proverbio, creo que es 8:23 o 6:23, dice, el mandamiento es la lámpara, pero la enseñanza es la luz que ilumina mi vida, dice la palabra. Por eso tenemos que estar pendientes de lo que nos enseñan los hermanos, porque cada uno de ustedes enseña cosas extraordinarias. Cada uno de ustedes va edificando, como hablábamos nosotros en el culto pasado. Mire cómo edifica, cómo sobreedifica. ¿Con qué estamos edificando nosotros? ¿Cuál es ese fundamento? Sí, es Cristo, pero de ahí para arriba, ¿qué estamos haciendo? Esa es la primera parte de lo que significa el fuego purificador en mi vida. ¿Y cuáles son los elementos para que usted sea purificado? Y estamos siendo purificados porque todos los días algo sale. Alguna cosa dice, uy, yo pensé que había superado esto y resulta que no, como que el monstruo está muy grande. Lo tenía callado porque es muy fácil cuando uno está solo, dice, no, yo vivo en paz, yo no peleo con nadie. ¿Con quién? Si es usted sola. ¿Con quién pelea usted? Usted no puede pelear, por ejemplo, porque ¿quién le hace desorden? Usted deja las cosas y ahí las encuentra. A menos que tenga un habitante ahí, el demonio que es el que le empieza a mover ahí las cosas. Eso es diferente. Pero aquí el Señor nos está diciendo, hermano, hay 3 elementos que son los que mantienen mi fe encendida. Ese fuego que me está purificando, que es la fe, que es el Espíritu Santo y que es el amor de Dios en cada uno de nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Bendito y alabado sea el nombre de aquel que hizo los grandes cielos y la tierra. Bendito el Señor. Padre, en este momento queremos pedirte, Señor, que si en mí, Señor,
no está el fuego abrasador de su amor. Queremos sentir ese fuego abrasador, como dice la Escritura. Queremos sentir, Señor, esa presencia divina que nos ayuda a vivir confiados. Muchos de nosotros, Señor, todavía estamos batallando con el temperamento, todavía estamos batallando con nuestra mente, todavía tenemos problemas con la carne, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor, a alejarnos, a estar alejados, Señor, de todo lo que el mundo y la carne y el demonio nos ofrece, Señor. Quiero pedirte, Señor, que ese granito de mostaza que ha sido sembrado en nosotros, tal vez, Señor, no es fuerte, es endeble. Tal vez, Señor, no es un árbol frondoso, como dice la Escritura, en donde las aves vienen y moran y hacen sus nidos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que el fuego, ese fuego que representa el amor de Dios en nosotros, ese amor tuyo que está representado a través del Espíritu Santo, Señor, esas lenguas de fuego, Señor, que aparecieron sobre las cabezas de los que estaban allí reunidos, esperando la promesa tuya, Señor. Nosotros, Señor, queremos que ese fuego arda en nosotros. ¿Cuántas veces sentimos cuando oramos? Sentimos ese fuego, sentimos, Señor, ese calor agradable, sentimos esa presencia grande, sentimos ese calor, Señor, y sabemos que tú estás ahí en nosotros. Así, Señor, cuando un día nosotros estuvimos gestando, Señor, sentíamos ese calor, Señor, y manteníamos buscando, Señor, que nos diera el fresco, pero era porque dentro de nosotros la temperatura que de 36 sube a 37 y a 38, para que lo que hay dentro del vientre de la madre, ese calor, sea lo que forme la vida, Señor, sea que forme cada elemento que está hecho para que el cuerpo del hombre tenga plenitud, Señor. Padre bendito de los cielos, Señor, ayúdanos, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y sentimos su presencia? Sentimos ese calor abrasador, sentimos ese fuego, Señor, dentro de nosotros que quema, Señor, que nos hace vivir y sentir que tú estás ahí haciendo una tarea, Señor. Quema en nosotros, Señor, la basura. Quema en nosotros, ilumina nuestros lugares oscuros, saca las tinieblas de nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Queremos que la luz del Señor ilumine, Señor. Queremos que tú enciendas en nosotros, Señor, ese fuego, Señor. No permita que nosotros permanezcamos ni hagamos nada de lo que tenga que ver con el mundo, Señor. Porque nos aproximamos, Señor, en una prueba de fuego, como son las festividades paganas de diciembre, Señor. En donde realmente, Señor, el fuego tuyo, el amor, la convicción y lo que venimos haciendo durante un año, en ese mes será probado, Señor. No permita, Señor, que bajo ningún argumento, bajo ninguna razón, nosotros hagamos lo que la Biblia dice que no, Señor. Por eso, Señor, permítanos caminar y obrar y estar firmes, sabiendo que el fuego de su amor, que el fuego de su Espíritu está en nosotros quemando, Señor, lo que no es tuyo. La piedra, la oscuridad y todo aquello que no nos sirve, Señor, quémalo, Señor. Sácalo, Señor. Así como tú dices en tu palabra, que tú enviarás a sus ángeles para que hagan una separación, que saquen aparte el trigo, que lo guarden, y luego vendrá el fuego para la cizaña, Señor. Será quemada, será pasada por el fuego, será destruido, Señor. Porque el fuego, Señor, porque la cizaña y el trigo no pueden morar, Señor. Porque pronto la cizaña pasará por encima,
y ahogará la buena semilla, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por ese fuego que representa el Espíritu. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Señor, como dice la canción. Purifica nuestras vidas, Señor, con su presencia. Purifícanos, Señor, con las pruebas. Purifícanos, Señor, con aquellas cosas que solo tú sabes hacer para que nosotros podamos ser purificados, refinados, santificados y podamos entrar en su presencia y disfrutar eternamente de todo lo que tienes tú, para que aquel que se apartó, que se alejó, que dio su batalla por la vida eterna. Gracias, Señor. Bendiga a los hermanos que habitan y que moran allí en Medellín, Señor. Guarda su corazón, guarda su vida, Señor. Guárdalo, Señor, de todo lo que viene, Señor. Oramos por los hermanos en Bogotá, Señor, para que el fuego abrasador, la protección y el cerco tuyo esté sobre ellos, Señor. Esté sobre a cada uno de ellos, bendito Dios y soberano Cristo. Bendita sea su santo nombre, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta. Gracias por la sanidad de las personas que pasaron por procesos quirúrgicos, Señor. Porque hoy vemos, Señor, su grandeza, su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por los hermanos que están allí en las redes, allí en sus casas, Señor. Tú conoces quiénes son, tú sabes sus necesidades, tú conoces, Señor, lo que hay en cada uno de ellos. Y envía tu fuego, Señor, para que sean quemadas las oscuridades, Señor, para que llegue la luz, para que sea quemado todo aquello que no es tuyo, que les impide crecer, que les impide caminar, que les impide obrar y crecer en ti, Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor. Guárdelos. Gracias, Señor, por colocar, por hacer diligente nuestro corazón para estar en su casa, en su obra, Señor. Bendíganos, Señor. Ayúdanos a que no seamos unos solamente seguidores, oidores, sino que tú nos llamas a servir. El servidor de Cristo, el servidor del Señor. Ayúdanos, Señor, con esta decisión que el Estado está tomando con respecto a los pastores, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona si nos hemos metido en lo que no nos corresponde, Señor. Y por eso ahora el Estado, Señor, quiere nombrar los pastores. Él es el mismo que va a traer quiénes son y que seguramente sean de su propia autoría y de sus convicciones, de sus creencias y de sus seguimientos, Señor. Porque tienen temor y se ha despertado el miedo como lo pasó en el faraón, Señor. Porque eran muchos, porque crecían, porque se hacían fuertes. Así le pasa ahora a las congregaciones. Por el número de personas que se tienen temor, Señor. Porque muchos han llegado a las iglesias pidiendo el favor, pidiendo y comprando, Señor, poniendo a su pueblo a definir, Señor. Ahora el Estado, Señor, quiere entrar y a imponer sus propios pastores, Señor. Perdónanos, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, debilitando ese decreto, esa posibilidad que se está dando y que se está presentando. Permítanos, Señor, orar y mantenernos firmes en nuestro seguir con el Señor. Gracias, Dios amado. Ahora te ruego, Señor, que nos lleve a cada uno de nosotros con bien. Y aquellos que están en su casa, permítale descansar, háblale a su corazón, para que mañana sea un bonito día. Señor, oramos especialmente por los abuelos de Norita, Señor. Oramos por la nona, Señor, que está hospitalizada, Señor. Oramos para que el brazo, la mano del Señor esté sobre su vida. Oramos por su abuelo, Señor, para que no sea esa cirugía, Señor, en donde seguro, Señor, le quitarán una pierna, Señor. No permita, Señor, no permita que mañana, Señor,
vaya esa situación en la vida de los nonitos, Señor. Oramos, Señor, recompensa la obra de Nora, Señor, su fidelidad en la causa, su caminar, Señor. Bendígala con esas bendiciones de que sus nonitos, Señor, sean sanados, sean curados, Señor, por el Dios de nuestra fe. Que ese granito de mostaza sea suficiente para poder encontrar el milagro de Dios en la vida de ellos, Señor. Oramos por otras personas, Señor, que van a entrar en proceso de cirugía, Señor. Bendígalos, dale la fuerza. Si esa es la forma y la manera como tú quieres sanar, tú utilizas los médicos, Señor. Son sus recursos, son sus herramientas. También tú los utilizas a ellos, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros oraremos, clamaremos y esperamos el milagro del cielo, Señor. No te calles, dé la palabra de sanidad, Señor. Dé la palabra de sanidad como los ciegos, como los leprosos, como los sordos, como los de la mano seca, como los que estaban paralíticos. Tú diste la palabra y al instante las cosas se dieron. Así esperamos en aquellos que están enfermos, pasando por dificultades, por enfermedades terminales, Señor. Gracias, Dios, porque es en su nombre. Es el nombre que está por encima de cualquier otro, Señor. Por eso, gracias, Dios amado. Gracias, divino Salvador. Glorificado sea su nombre, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.